El tema que hoy nos congrega a esta hora lo vamos a titular La realidad del pueblo, la realidad del pueblo. Y vamos a tomar el libro de Ruth en el capítulo 1, versículo del 1 al 5. Bueno, ¿quién me va a ayudar con esa primera lectura? Elizabeth, buenas noches. Buenas noches, padre. Dios me le bendiga. Igualmente, Bran. Bueno, vamos pues. En los tiempos en que gobernaban los jueces en Israel, hubo una gran hambruna en el país. Debido a eso, un hombre de Belén, de Judá, se trasladó a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa Noemi y sus hijos Mahalón y Guillón. Al poco tiempo falleció Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ambos tomaron por esposas a mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Al cabo de 10 años murieron también a los 2 hombres y Noemí quedó desamparada, sin esposo y sin hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, hija. Amén. Bueno, muy bien. Ese contexto queríamos leer porque sobre esa cita bíblica vamos a hacer el ejercicio. Ahora, muy bien, estamos hablando directamente de la realidad del pueblo y basta, mis queridos hijos, con observar los pueblos que viven en el páramo o la gente que vive en los barrios marginales de las grandes ciudades para encontrarnos de frente ante las situaciones de dolor y muerte. Cuando nosotros hablamos de esa realidad del pueblo, estamos hablando de una realidad que nosotros estamos viviendo. La realidad de los pueblos es directamente la violencia, la hambruna, las necesidades físicas que podemos tener, la falta de empleo, la falta de una buena prestación de salud, pobreza, indigencia, guerras, violencia y demás. No tenemos que irnos tan lejos, no tenemos que salir directamente de las comodidades de nuestras casas para que nosotros podamos ver cuál es la realidad de los pueblos. Claro, dependiendo la posición social que nosotros tengamos o también el lugar donde nosotros vivamos. No vamos a comparar de pronto una ciudad muy pudiente directamente o un país muy pudiente a nuestro barrio, a nuestra comunidad, a ese pueblito donde nosotros pudimos haber nacido en su momento, donde nos tocó de pronto andar descalzo, donde teníamos de pronto andar con la carita sucia y demás. Eso era en su momento, donde nos tocaba comer lo que hubiese en el momento, donde muchos de pronto con sus tortillas con sal o sus tortillas y frijoles o su arrocito con huevo, donde muchos no tenían de pronto para tener las 3 comidas y demás. Nosotros tenemos que ver a nuestro alrededor y a eso es lo que se nos invita en esa realidad del pueblo, esa realidad que estamos viendo en ese ejercicio que hicimos de cuál era la realidad de la mujer o el contexto de la mujer. Ahora estamos viendo cuál es la realidad del pueblo y solo basta con que nosotros salgamos a observar. Cuando usted sale de su casa, va a hacer una diligencia, camina, uno en la misma ciudad puede ver cómo se transforma. Por ejemplo, acá en Bogotá, en Colombia, directamente tenemos el norte y el sur. Cuando usted se va para el sur, va a encontrar pobreza, va a encontrar indigencia, va a encontrar, mejor dicho, tantas cosas que uno a veces se asusta de ir al lugar. Pero cuando se va al norte de la ciudad, pues va a encontrar los mejores estratos, las mejores casas, los mejores edificios, los mejores carros, digámoslo así, la mejor posición social.
Cuando se va a Medellín es diferente. Si usted se va al norte de la ciudad de Medellín, en el norte de la ciudad de Medellín, pues va a encontrar como todas esas comunas, todo eso donde es pobreza, indigencia y demás. Pero si se va al sur de la ciudad de Medellín, pues va a encontrar los mejores barrios, los mejores poblados y demás. Y así pasa en nuestros países, en nuestras ciudades. Solo basta con que nosotros salgamos a caminar de sur a norte, de norte a sur, del este o al oeste, y veamos cómo se transforma. Es que hasta en las formas, en los modales de las personas, en las formas de vestir, en la forma de actuar, en la forma de pensar, uno descubre cuál es la realidad del pueblo. Y por eso basta solo con observar los pueblos, las ciudades, las comunidades que viven en las riberas, que viven por ahí en lo más apartado, para ver cuál es la necesidad que tiene la gente en su barrio. Hay que ver cómo vemos a los migrantes, cómo vemos a los marginados, a los marginales, cómo vemos a esas personas que han dejado sus países para salir a caminar. Y ahí es donde nosotros nos podemos encontrar con la realidad de nuestro pueblo. Y esa misma realidad que vemos en nuestro pueblo, pues también la vemos consignada en la Sagrada Escritura. A medida que nosotros vemos avanzando, vemos lo del destierro, vemos directamente todo lo que pasó, la reconstrucción y todo lo que se ha vivido. Pero frente a eso que está viviendo la humanidad, frente a esa realidad del pueblo, yo como pastor, ¿qué estoy haciendo? Yo como ciudadano, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy sintiendo dolor, yo estoy sintiendo nostalgia, yo estoy sintiendo dolor frente a esa muerte, frente a esa realidad. ¿Y cuál es la realidad de hoy en día? La pobreza. ¿Cuál es la realidad de hoy en día? Muchas familias trabajando para ver si algún día se compran una casita, un techito. Muchas personas trabajando porque no tienen que comer, matándose el lomo porque quieren salir adelante. Esa es la realidad. El que todos nosotros, el sueño de todos nosotros, yo creería, es tener un techito. El sueño de todos nosotros es de pronto tener un negocito. El sueño de todos nosotros es tener una posición o un estilo de vida diferente, donde nosotros le podamos brindar a las criaturas, a los hijos, algo mejor. Pero esa es la realidad, ese es el entorno, eso es lo que nosotros estamos viviendo. Familias que sufren por la violencia, familias que nos tienen futuro porque no ven el futuro, familias que son amenazadas, mis queridos hijos. Familias que viven sumergidos en la enfermedad, sumergidas en las enfermedades. Niños descalzos, ancianos que están abandonados, enfermos por todas partes. Pero pese a todo ello, mis queridos hijos, pese a toda esa realidad que estamos viendo en el mundo, cada uno de ellos sigue luchando por un futuro mejor. El enfermo sigue luchando para salir de la enfermedad. El que está preso sigue luchando para salir de la cárcel. El que está por ahí marginado y demás sigue luchando por ser alguien en la vida. Todos estamos luchando por un mejor futuro, mis queridos hijos. ¿Y cuál es la esperanza de ese mejor futuro? Que esa vida que yo tengo empiece a florecer. Entonces, nosotros nos tenemos que centrar directamente en la realidad del pueblo. ¿De dónde venimos nosotros? Hay personas que han dejado sus países, hay personas que han dejado sus ciudades y ahí se quedan. Se olvidan de dónde nacieron, se olvidan qué fue lo que comieron, se olvidan de las raíces. Pero hay que saber, mis queridos hijos, que nosotros salimos de un lugar, pero que a ese lugar debemos de volver con una visión diferente, ayudando al que lo necesita, sirviendo al que lo necesita. Y eso es lo que nos va a presentar el libro de Ruth. Es importante que nosotros, mis queridos hijos, podamos destacar el sentido simbólico de los nombres que aparecen dentro de este libro. Los nombres, como decíamos anteriormente, los nombres no es solo porque tenían que escribirse así o porque tenían que darle así. Y por eso la importancia que les decía que nosotros debemos de tener un diccionario bíblico para que nosotros comprendamos mejor la lectura, para que nosotros podamos profundizar un poco más en la lectura. Ahora que nosotros empecemos a ver el simbolismo o el significado
de los nombres que aparecen ahí, pues vamos a ver que tiene un rumbo o la lectura va a tomar un rumbo diferente. Pero hay veces nos quedamos directamente con lo que está escrito y no avanzamos directamente más allá de la realidad. Entonces, esta primera escena que habíamos dicho que íbamos a titular La realidad del pueblo, nos lleva a que nosotros verdaderamente sintamos cuál es la realidad de nuestro entorno, cuál es la realidad de mi familia, cuál es la realidad de las personas que están a mi lado, cuál es la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Y lo tomamos directamente o vamos a estudiar ese libro del capítulo 1 de Ruth, del versículo del 1 al 5. Y ahí aparecen unos personajes que nosotros ya los habíamos leído. Elimelec, que es uno de los personajes que aparece ahí. Pero bueno, ¿qué querrá decir Elimelec? Noemí, por ejemplo, ¿qué querrá decir Noemí? ¿Qué simboliza? Hay muchas personas que dicen y buscan el simbolismo de su nombre. Sí, ay, no, es que yo me llamo Amadeo. ¿Qué simboliza Amadeo? Amado de Dios. Ay, es que yo me llamo Sofía. ¿Qué simboliza Sofía? Y hay muchas personas que les gusta ver el significado de su nombre. Cuando a mí me dieron mi nombre religioso, ¿sí? Mi nombre religioso es Amadeo Benedict, por eso ahí en la página encuentran un correo electrónico mío que se llama Amadeo Benedict, ¿sí? Entonces, porque se escoge directamente por la vida de los santos, pero es lo que vamos a comprender en este momento. Entonces, ¿qué quiere decir Elimelec? ¿Qué quiere decir Noemí? ¿Qué quiere decir Mara? ¿Qué quiere decir Mahalón? ¿Qué quiere decir Giulón? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues cada una de esas palabras que hay veces nos dejan ahí, que hay veces decimos cómo se lee, cómo se pronuncia y demás. Pero eso es lo que nosotros vamos a comprender especialmente y podríamos volver a tomar la lectura, pero cambiándole esos nombres por el simbolismo o el significado que tiene cada uno de ellos. Uno de los personajes que aparece primero que todo ahí en esa lectura del libro de Ruth, del capítulo 1, versículo del 1 al 5, es Elimelec. ¿Qué será Elimelec? ¿Alguno de ustedes sabe qué es Elimelec? ¿Qué significa Elimelec? Elimelec. Y hay personas que se pueden llamar así. Hay personas que uno puede conocer. Venga, mucho gusto, me llamo Elimelec. Uy, ese nombre, ¿de dónde lo sacaron? Ah, ese nombre es bíblico, claro que sí. Y ese nombre, Elimelec, significa mi Dios y mi Rey. Eso significa Elimelec, y ahí es donde nosotros podemos comprender que Elimelec es mi Dios y mi Rey. Y ese nombre especialmente que hemos encontrado en la Sagrada Escritura revela la causa por la cual el pueblo está en desgracia. El pueblo, mis queridos hijos, prefirió un rey humano que el gobernador, o mejor, más que el gobernador, no, que el gobierno de Dios, ¿sí? Y eso también lo podemos encontrar en Primera de Samuel, en el capítulo 8, versículo 7. Entonces, para que nosotros lo tengamos muy presente, por eso lo importante de tener a la mano un diccionario bíblico o ahí en nuestra aplicación para que nosotros podamos ver. Otro de las palabras o nombres que aparecen ahí, muy concurrido en todo en toda nuestra lectura, es el nombre de Noemí y de Mara, para que nosotros lo tengamos muy presente. ¿Qué quiere decir el nombre de Noemí? Noemí es gracias y Mara es amargura. Entonces, cuando hablamos de Noemí y Mara, estábamos hablando que es gracia y amargura, y eso refleja directamente en la lectura bíblica. Cuando el pueblo es fiel a Dios, se convierte en la esposa graciosa de Dios, pero cuando es infiel, todo se vuelve amargura. Entonces, y sabemos que directamente ahí encontramos la gracia de Dios y la amargura también en el momento. Entonces, siempre que escuchemos el nombre de Noemí, estamos hablando
de la gracia, de la bendición, digámoslo así en el momento, y el de Mara directamente la amargura, para que lo tengamos muy presente. Cuando nosotros tomamos esa simbología, cuando nosotros tomamos esos significados, pues la lectura empieza a comprenderse o empieza a tornarse de una manera diferente, porque estamos hablando de una gracia que es no de mí y también de una amargura en su momento que sería Mara. Entonces, para que lo tengamos muy presente, lo importante que es que nosotros podamos indagar sobre los términos o el significado de algunas palabras para darle un sentido a la lectura diferente. Entonces, ya habíamos hablado de Elimelech, que significa mi Dios y mi Rey, y de Noemí y de Mara, que es gracia y amargura. Pero también aparecen dos personajes fundamentales que habíamos escuchado en la lectura, que es Mahalón y Giljon. ¿Qué se quiere decir directamente estos nombres? Esto sería uno, que sería Mahalón, que sería la obediencia, y vemos que en el personaje que nos muestra efectivamente así es, y el otro que significa fragilidad, para que lo tengamos muy presente. Y ahí sabemos que al aceptar el rey, se olvidaron directamente, al aceptar un rey, se olvidaron que Dios era el único rey, es decir, como fruto de la observancia, mis queridos hijos, o de la desobediencia, para que lo tengamos muy presente, para que lo tengamos ahí muy presente. Entonces, es lo importante de que nosotros vayamos comprendiendo cada uno de estos nombres. Entonces, volvamos nuevamente. Mahalón y Giljon quieren decir obediencia y fragilidad. Y sabemos que directamente al aceptar un rey, se olvidaron que Dios era el único rey, es decir, como fruto de la desobediencia, para que lo tengamos muy presente ahí. Ahora bien, mis queridos hijos, hay que saber que también ahí la obediencia y la fragilidad, sabemos que todos podemos tener una vida muy frágil, así como los muestra el personaje, y por eso la obediencia y la fragilidad nos muestra cómo se dividen especialmente en dos reinos. Uno que directamente es debilitado especialmente, y se convierten, al ser debilitados, se convierten en una presa fácil directamente para los enemigos, porque cuando el pueblo se debilita, lo que hacen es que se convierten en una presa fácil. Al convertirse en una presa fácil, pues automáticamente, ¿qué va a pasar? Mueren. Sí, y al morir, pues van a dejar abandonados a sus esposas extranjeras. Recordemos que se había dicho en su momento que tocaba expulsar a las mujeres y a los hijos extranjeros, o verdaderamente la obediencia plenamente en Dios. Otro personaje que directamente nosotros tenemos que saber el simbolismo, o el simbolismo, ¿sí? Es directamente Orfa. Orfa. Hay personas que también tienen el nombre de Orfa. ¿Y qué es Orfa? La que vuelve la espalda. Orfa simboliza la que vuelve la espalda, la que no es solitaria y por eso continúa sola y sufriendo. Ella es Orfa, una mujer que nos muestra la Sagrada Escritura, que la que no es solitaria y por eso continúa directamente sola y sufriendo. Y por último, mis queridos hijos, viene Ruth, que es el libro el cual hemos venido estudiando. ¿Qué significa la palabra Ruth? Ruth significa la amiga. Automáticamente nosotros tenemos que Ruth es la amiga. Ella, entendiendo lo que es la solidaridad, y se une a otras mujeres para buscar el camino correcto que les ayuda a solucionar sus problemas. Allí, mis queridos hijos, nace la esperanza. Hoy Ruth es la esperanza de muchas mujeres. Hoy las mujeres luchan por ser las nuevas Ruth. Y hoy
tendríamos que verlas. Por eso estábamos hablando de lo que pasa, de la mujer emprendedora, de la mujer que hoy sale adelante, de la mujer que hoy se llena de valentía. Por eso Ruth viene a mostrar cuál es la libertad de la mujer. De ahí es donde nosotros tomamos el capítulo 1 del Ruth, del versículo del 1 al 5, y empezamos a tomar algunas palabras. Eso es lo que debemos de hacer en nuestro estudio bíblico también. Tomar palabras y ver el simbolismo, el significado, para que podamos hacer más amena directamente nuestra lectura. Y así podríamos seguir directamente con los demás personajes, pero a lo largo de los días pues vamos a ir apareciendo y vamos a ir conociendo. Lo importante es que nosotros podamos tener directamente el diccionario para poder seguir buscando los nombres. Ahora bien, mis queridos hijos, para ir finalizando, como siempre hemos dicho, tarea niños con rojo. Hemos hablado directamente que vamos a tener 6 escenas, 6 caminares directamente, pero lo importante es que profundicemos en cada uno de ellos con la lectura que ustedes van haciendo. Ahora, la tarea que vamos a tener es muy sencilla. Vamos a tomar los nombres que hemos compartido a esta hora y vamos a buscar otros nombres adicionales. Y por lo menos vamos a explicar 5 de ellos, 4 de ellos, bueno, los que usted quiera explicar. Eso quiere decir que se va a profundizar en la Sagrada Escritura, en el libro de Ruth, y cuando vea un nombre diferente, va a buscar su simbolismo, va a buscar su significado y lo va a explicar. Entonces vamos a buscar nombres para poder ir comprendiendo, los vamos a citar y los vamos a explicar. Ahora, otro punto para nuestra tarea. ¿Cuál es la realidad o qué realidad encontramos hoy con el libro que hemos meditado del libro de Ruth, que ya lo hemos leído, a la realidad del día de hoy de nuestro entorno? Ya hicimos el ejercicio de ver la realidad de la mujer el día de hoy. Recuerden, la realidad del día de hoy, el ejercicio que se hizo el día de ayer, que algunos ya me lo enviaron, otros todavía no, pero entonces vamos a ver qué realidad encontramos entre el texto leído especialmente del libro de Ruth con nuestra realidad del día de hoy. Y eso lo vamos a revisar y eso lo vamos a empezar a dialogar para que lo tengamos muy presente. Entonces, hemos comprendido directamente estos nombres con los cuales hoy podríamos cerrar esta primera escena, que es la realidad del pueblo. La realidad del pueblo, volvemos a decir, no podemos estar alejados de la realidad, del contexto, del entorno que nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es la realidad de mi pueblo hoy? Cada uno de ustedes saben. ¿Cuál es la realidad de mi vida hoy? Cada uno de ustedes la sabe. ¿Cuál es la realidad o a qué se asemeja la realidad del pueblo del día de hoy a la realidad que yo estoy viviendo? Entonces ahí se lo dejo de tarea, ahí se lo dejo de trabajo para que nosotros podamos seguir avanzando en nuestro caminar, en nuestro contexto. Recordemos que para mañana tendríamos, para nuestra siguiente sección tendríamos la segunda escena, que la segunda escena pues vamos a hablar especialmente de ese paso maravilloso que es donde Noemí decide regresar. Entonces ya sabemos qué quiere decir Noemí. Entonces, donde Noemí decide regresar. Esa es la segunda escena. Recordemos que lo íbamos a dividir en 6 escenas. Y hoy vimos la primera, que es la realidad del pueblo. Una realidad que no podemos apartar, que tenemos que vivir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.